Radionegocios.com.ar. Política, más economía, más responsabilidad social. Una nueva forma de ver y escuchar lo que pasa. Imagina una voz, un sonido, una canción. Imagina una radio, un momento de pasión. Esta es la radio. Esta es tu voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Pérez. Esto es Radio Negocios aquí en Ecomedios AM 1220. Vamos a compartir, como lo hacemos todos los jueves a esta hora de la tarde, la vuelta con noticias, con informaciones, con invitados que tenemos hoy en nuestros estudios. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de la industria nacional, vamos a hablar de la historia de que roza los sentimientos de los argentinos, con distintos libros que vamos a ir presentando en un ratito nada más. El señor Javier Martínez nos pone en el aire. Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través de las vías de comunicación, las tantas vías que tenemos de comunicación, como la web en ecomedios.com, allí nos podés escuchar y nos podés ver, también en el Twitter @ecomedios1220, o en el Facebook, transmisión en vivo por Facebook, /ecomedios1220, o la transmisión de YouTube, en nuestro canal de YouTube que tiene Ecomedios, ahí en /ecomedios1220, o también a través de las líneas de teléfono, ¿no? El 4325-1220, o la línea que es el contestador telefónico 52542353. En un ratito nada más, después de nuestra presentación, seguramente lo vamos a tener en un rato nada más también a Tommy Sánchez, que va a venir con todo el deporte, después de tanto tiempo que no lo veo, a Tommy. Así que lo vamos a tener en un ratito por aquí. Vamos a hablar de libros, vamos a estar con la editorial Lenguaje Claro, pero eso te lo cuento después de nuestra presentación. Presentan a Alberto Pérez en radionegocios.com.ar las siguientes empresas. ¿Te perderías este solo de guitarra por grabar el recital? Que un like no cambie tu historia. Seguí tu plan. Os de Neo, ahora de 18 a 27 años. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, Registro Nacional de Entidades de Medicina Herpal número 1408, Tarifas OSDE, comuníquese al 0810-555-6733, nuestra web, contacto@osde.com.ar. Esta modificación de categoría OSDE Neo 1827 entrará en vigencia a partir del 1 de 11 de 2018. Radionegocios.com.ar. Política, más economía, más responsabilidad social. Una nueva forma de ver y escuchar lo que pasa.
Las 4 de la tarde, 6 minutos, 31 grados de temperatura a esta hora de la tarde en Buenos Aires. Te conté que íbamos a charlar con la gente de Lenguaje Claro, la editorial. Está Claudio Castro, su director. Además, Claudio es historiador, que ya presento. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por venir hasta este estudio de Comedios. ¿Cómo va? Muy bien, gracias Alberto por la invitación y la oportunidad de hablar sobre nuestros libros. ¿La primera vez en la radio o...? No, ya estuve alguna vez, hace poquito estuvimos en Radio de la Ciudad. Ah, bien. También un poquito contando sobre nuestros libros. Claudio, ¿cómo se te ocurrió? Claudio es historiador, le contamos, vamos a hablar de varios libros emblemáticos, de marcas emblemáticas en la Argentina. Uh-huh. Aquí yo voy a estar mostrando a los que nos están viendo a través de Eco TV y de YouTube varios libros que tienen que ver con la historia de muchos de los productos que vivieron básicamente en la década del 60 en la Argentina, del 50-60 en la Argentina. Y me gustaría contar, primero, Claudio, qué es la editorial y cómo se te ocurrió la idea de investigar y poder editar estos libros que generalmente no son libros que se editan tan puntualmente, sí. ¿No? La publicación de libros sobre industria, innovación tecnológica y empresas es un poquito la marca identificatoria de nuestra editorial. Creemos que ahí había un cierto vacío y fuimos a parar ahí un poco por mi actividad académica como profesor, como docente y como investigador de historia económica. ¿Dónde das clases? En la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Argentina de la Empresa. Y a mí me parecía que había un vacío que había que llenar. Algunos libros los conocí también deambulando por jornadas, congresos, conociendo autores. A veces uno investigando encuentra un libro que dice, uy, qué interesante esto no está publicado todavía, o se publicó y ya está agotado, y esto sería bueno revivirlo. Claro, y que tal vez no se publican más, ¿no? Hay libros que no se publican más y que son parte de la historia de la Argentina, ¿no? Efectivamente, hablábamos antes del Secreto Atómico de Huemul, un libro que estaba dormido, porque ya no se reeditaba y nosotros un poquito lo sacamos a la superficie. Le cuento que El Secreto Atómico de Huemul, le cuento a los oyentes, fue el libro de cabecera mío de hace mucho tiempo y durante mucho tiempo. Además, por eso ese libro yo tuve la suerte de transmitir desde Bariloche y conocer la isla Huemul, donde se decía en la década del 50, en la década del 51 básicamente, el 3 de marzo del 51, ahí recuerdo el momento, cuando Perón, a través del diario Crítica, dan a entender que la Argentina logró tener la bomba atómica, ¿no? O, bueno, la fusión atómica. La fusión atómica, con eso era también había un tema político, habían cerrado el diario La Prensa hacía muy poquito, había conflictos con Chile, y decir que teníamos la bomba atómica era algo interesante. Y tenerlo a un ingeniero como Ronald Richter, ahí en la isla Huemul, encerrado en ese lugar, con sus laboratorios, gastando infernales dinero de la Argentina, lamentablemente, como se gastan en todas las épocas. Pero bueno, también dio paso a una nueva era en la energía atómica en la Argentina, porque ahí se creó frente a la isla Huemul el centro atómico Bariloche, ¿no? Sí, el Instituto Balseiro también, claro, y la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque el proyecto nace en ese marco institucional, ¿no? Bueno, y ese libro es un libro emblemático que lo había editado alguna editorial Sudamericana y ahora Lenguaje Claro lo tiene. Lo tiene Lenguaje Claro. Qué bueno. Mucho orgullo. Felicitaciones. Bueno, contame cómo. Contame cuando vamos. Recién me dijiste, yo doy clases en la universidad y doy clases de estos temas, y me imagino cómo reaccionan tus alumnos, los chicos de la universidad, a este tipo de temas. En general, esto es un tema que circula más entre los investigadores
son estos objetos de reflexión y análisis más en la academia superior, digamos, ¿no? Donde circulan papers, donde circulan tesis de doctorado, en ese ámbito, más que en lo que sería una clase de grado más tradicional, a no ser que haya algún tipo de seminario especial, ¿no? Esto tiene que ver más con nuestra actividad de investigación, ¿no? En el caso, por ejemplo, del libro del Pulqui, yo conocí al autor a través de un paper, ¿no? Alejandro Artopoulos, La aventura del Pulqui 2, cuyo paper me encantó cuando lo leí. Ahí lo estoy mostrando en muy bien, en pantalla. Y a mí lo que me pasa es cuando leo un paper que me gusta, digo, este paper me hubiera gustado escribirlo a mí, ¿no? ¿Vos sabés la impresión? Yo recuerdo que de más joven llevaba a mis hijos, como todos, a ver los aviones al Aeroparque, ¿no? Y entonces, claro, cada vez que íbamos a ver a los aviones al Aeroparque, entrábamos al Museo Aeronáutico, que estaba allí en Aeroparque, ahora está en la zona de Morón. Y claro, yo veía el Pulqui 2 y uno decía, ¿qué avión moderno con respecto a los... Bueno, uno no sabiendo nada, ¿no? Claro, ¿Qué avión moderno con respecto a los aviones que había ahí? Sí. Y que sea un avión tan moderno, y en su época fue un avión súper moderno, tanto es así que lamentablemente se fabricaron solo 5 en la Argentina, en la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, pero tiene una historia muy atractiva, la aventura del Pulqui 2. Tanto es así que yo hice un video nunca pude terminar de editarlo, pero y te lo contaba antes de venir al aire, que doné mucho material al Museo Aeronáutico, y también se lo voy a donar a Lenguaje Claro porque me interesa que esas cosas vayan quedando. Son materiales históricos que para investigar sirven, y además también para analizar el pensamiento de los protagonistas de esa época que quedaron filmados en ese video, ¿no? Bueno, Sucesos Argentinos también tiene un pequeño video que nosotros lo pasamos en el stand, en la Feria del Libro, y donde se ve el avión volando. El avión y volando, aterrizando, saliendo Kurtang del avión, Perón recibiéndolo. También con el príncipe de Holanda. Hay otro video que... Hay otro, ya no lo conocía. Hay otro video que también en esa misma época lo presentaron con el príncipe de Holanda. Bueno, nosotros nos podemos jactar que tenemos varias de las aventuras tecnológicas del peronismo clásico, ¿no? Porque esto y la aventura el secreto de Huemul son dos fenómenos clave del emprendimiento de los del 50, claro. Te digo que el comandante Balado, que fue uno de los que el piloto de prueba del Pulqui 2, me contó a mí personalmente que hizo un vuelo Córdoba-Buenos Aires-Córdoba, y cuando llegó a la fábrica militar de aviones se quedó sin oxígeno, cayó el avión se rompió todo, él también se lastimó mucho, pero se salvó. Que ese creo que fue el cuarto prototipo, ¿no? El que vemos en el Museo de Morón es el 5º prototipo del Pulqui 2. Así que te recomiendo, si querés saber, de Alejandro Artopoulos, difícil, apellido griego, largo, La aventura del Pulqui 2, de Lenguaje Claro, acá te lo muestro nuevamente, para que lo veas. Bueno, pero no solamente el Pulqui, acá tenemos una otro mito que es Siam, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Siam Di Tella, ¿te acordás del Siam Di Tella? ¿Quién no se va a acordar del Siam Di Tella con Rolando Rivas, taxista? Efectivamente. Bueno, con Siam tenemos los taxis el Siam Di Tella, claro, tenemos la motoneta Siam, que también fue otro fenómeno tecnológico recordado, ¿no? Y después tenemos las heladeras, ¿sí? Aunque fueron también, claro. ¿Quién no tenía o cuántos hogares argentinos tuvieron una heladera Siam, ¿no? Sobre todo a partir, diría, de los años 50, 60. Es otra cosa muy recordada por los argentinos. El Siam Di Tella, que digamos que fue un auto que era que se fabricó en la Argentina, pero que era de origen inglés, ¿no? Claro, era fabricado bajo licencia, creo que de William Morris. William Morris, claro, porque la Willis Morris también había con marca Willis Morris. Sí, la empresa inglesa ya no me acuerdo exactamente, pero la marca, digamos, que
del auto, Sí. era esa William Morris, y esa, bueno, es una licencia sacada por Ditela, que salió bastante bien, pero la división automotriz de Ditela fue de alguna manera el último eslabón de la empresa. Previamente tiene un proceso largo de maduración que se inicia inclusive antes de la Primera Guerra Mundial como empresa metalmecánica, que es verdaderamente asombrosa. Lo que yo te comentaba recién de las heladeras, ya los primeros intentos de heladeras domésticas ya lo tenemos en la década del 30, que para la época era un esfuerzo de inversión y tecnológico importante para la Argentina, ¿no? Siam Ditela llegó a ser la empresa metalmecánica más importante de Sudamérica, y posiblemente Torcuato Ditela fue el empresario de Sudamérica más importante hasta que murió, digamos. Por lo tanto, bueno, ahí está otra dimensión de la Argentina menos conocida, que es la de estos industriales en un país agroexportador, pero que de alguna manera la industria despertaba ya, ¿no? No, y además teníamos varias terminales muy importantes de automotrices, Ditela, Ica. Renault, Ica con Claro, lo que fue claro. Ica, después Ica Renault, la DKW con el Auto Unión, sí, fueron Santa Fe, sí. este, fueron emergencias ya de la década del 50, principios del 60. claro, esas, cuando ¿no? se fabricó el primer auto argentino, que fue el auto justicialista, el famoso justicialista, que hay uno de los libros que también refleja esa efectivamente, historia, ¿no? Un siglo de autos argentinos ahí refleja, que fue hecho en el marco del IAME. Claro. Digamos, en lo que era Y de la fábrica militar, vieja fábrica fábrica militar de aviones, medio reciclada, reconvertida en fábrica metalmecánica. Recordémosle la historia a los Sí. que nos están escuchando, que tal vez... están encadenados los libros, Están porque el encadenados. pulque tiene que ver con la fábrica militar de aviones, creación ya de fines de los años 20 en la Argentina, que teníamos una fábrica de aviones en esa época. Y muy competitiva para la época. Para la época muy competitiva. Que se aprendió mucho. Y de alguna manera está la semilla de la industria metalmecánica argentina, que digamos que emerge, podemos decir, entre los 40 y los 50 con los primeros ensayos mecánicos, automotrices. No, y no solamente eso, con el desarrollo de muchos técnicos argentinos, también influido por los técnicos alemanes que vinieron después de la guerra o durante la guerra, y se desarrollaron, como vos decís, como el Pulqui 1 con Curtán, como las alas volantes de Horten, como el famoso avión de madera hecho en la Argentina, el famoso Calquín, que lamentablemente no quedó ni uno, ni para el museo. Hasta se vendieron toda la madera. O el naranjero carguero. Teníamos un avión de carga en la Argentina y no lo sabíamos. Bueno, el IA-38, el famoso llamado naranjero. Bueno, no era el Hércules, ¿no? No era el Hércules, pero era una especie de Hércules, ¿no? Bueno, ¿sabés que ahí en uno de los videos me cuentan cómo nace esa idea del avión carguero? Bueno, un avión carguero de Horten, de Raymond Horten, un ala volante con 4 hélices a la cola, no de frente, sino a la cola, donde, bueno, la idea era, pensemos en la década del 50, ¿no? Grandes distancias, rutas muy rectas, así me lo contaba uno de los uno de los directores de la época de la industria aeronáutica argentina. Entonces a él se le ocurrió hacer un avión que vaya a menos 100 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora, en línea recta era más rápido, para sacar las naranjas de la zona y aterrizar en cualquier ruta. Que se ponía una barrera a 3.000 metros una de otra, en una recta perfecta, aterrizaba el avión, se cortaba la barrera, cargaban la naranja, seguía la ruta, y así para llevar las economías regionales que tanto se habla en avión de un lado al otro. Década del 50, señores. Sí. Así que bueno. Entre paréntesis, ¿no? Horten es un personaje que merecería una biografía ahí está, y pública. Es un tipo que está
Hay descendientes de Horten en Argentina. Por eso, si hay alguien que nos está escuchando y que por casualidad escribió una biografía de Horten, no deje de comunicarse con lenguaje claro, porque es un personaje que a mí ya también me interesa, que un poquito colateralmente lo conocí a través del Pulqui y de alguna otra anécdota que se ha comentado. Horten no murió en la Argentina, digamos así. Digamos que Horten no murió en la Argentina porque en sus últimos años se radicó en los Estados Unidos. Ajá. Y si uno mira algún corte de alguno de los aviones de Horten de la última época de la década del 50, va a encontrar muchas similitudes con el Mirage visto desde arriba, ¿no? Esa especie de ala volante completa. Sí. Bueno, pero sí hay descendientes en la Argentina de Horten, eso me han dicho, en la zona de Córdoba, creo que en Villa General Belgrano. Así que si alguno nos está escuchando, que se comuniquen con lenguaje claro. Claudio, también no solamente libros que tienen que ver con la industria del auto o por ejemplo con los gigantes emergentes como son los BRIC, después de lo que se vio hace mucho tiempo con Jorge Lanata, ¿no? Sí. Haciendo ese corto de los BRICS, de los cuatro gigantes, Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Pero también las nuevas teorías de las empresas y además estos estudios industriales sobre la Argentina. Contame un poquito cómo fue esta idea. Antes de pasar a Sí, esta idea sale un poco desde la academia a través del profesor Ruggier, que es el jefe de cátedra de Historia Económica Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas, uno de las diversas cátedras que hay, a la cual yo pertenezco también. Y eso tiene que ver un poquito con las investigaciones que hacemos los miembros de la cátedra. La mayoría de los autores somos miembros de esa cátedra y bueno, la cátedra se especializa en lo que es la historia industrial. Entonces, de alguna forma, a través de distintos proyectos fuimos haciendo estos libros, en el marco también de lo que son los proyectos UBA-CIT, ¿no? UBA de Ciencia y Tecnología. Los tomos primero salieron separados y gracias a una idea muy buena de Gabriela Tenner en la editorial, la idea de hacer... Que es la que empuja, la ¿no? que empuja y la que opera y la que hace que esto sea vivito y coleando, que hace el trabajo más duro de edición. Y entonces, bueno, en algún momento reunimos los tres libros en tres tomos, que de alguna manera da una visión a nivel, digamos, de enfoque o de perspectiva micro de la industria a través de análisis de distintos casos de empresas. Más allá de que hay algún estudio preliminar que marca un poquito estos casos, ¿no? Pero tiene el lector que sea interesado en este tema, tiene una serie de casos de lectura de empresas que han sido bastante emblemáticas, representativas de la industria argentina, yo diría entre los 30, los 20 y los 70. Claudio, en esta época de internet, de la comunicación a través de las webs y de todo lo que son las redes sociales, ¿es fácil, es difícil tener una editorial de este tipo que encima edite libros que no son los libros que consume la gente todos los días? Me parece que debe ser un trabajo difícil, ¿no? ¿Cómo? Bueno, yo te contesto con una pregunta. ¿La gente consume libros todos los días? Claro. Lamentablemente, cada vez menos. Cada vez menos, ¿no? Claro, cada vez menos. No, pero quiero decir, el trabajo de edición, de papel, de tener... No es lo mismo el libro en la tablet que tener el libro en tu mano. No, desde luego. Desde luego. No hay otra cosa más linda que poder tener el libro en tu mano. Lástima que no se puede ampliar como hacía mi nieta, que trataba de ampliar la letra abriendo los dedos de la mano, ¿no? Bueno, lamentablemente no. Pero, ¿cómo es en esta época editar libros? En general, las editoriales independientes como la nuestra, como Lenguaje Claro, pero conocemos otros colegas, todos en general luchan con los mismos problemas. Con que el papel es caro, con que las librerías...
a veces no son el mejor lugar de comercialización, que también tienen sus propios problemas, ¿no? Que es difícil hacer conocer los libros, Claro. ¿no? Bueno, que el proceso de edición es un proceso lento, caro. Sí, sabés que no vas, vos estás luchando contra esa cosa de que sabés que no va a ser bestseller, ¿no? El libro. Es decir, intentás vender lo más posible, no se van a vender 1 millón de ejemplares de este tipo de libros, porque no hay mercado para eso tampoco, ¿no? Pero es importante para esa gente que no quiere perder la historia, ¿no? Sí, nosotros apuntamos digamos, a un nicho de mercado que tiene que ver con el interés que hay de cierto sector de los lectores por estos temas que hablábamos de la industria. También hay un sector que le gusta el tema automotriz. Sí. La Argentina es un país fierrero. Sí. Un poquito parte de nuestro catálogo apunta también a eso. Y bueno, y la cuestión es ir y llegar a los lectores. Nosotros creemos que los lectores están. El tema para un emprendimiento como el nuestro es ir y llegar a los lectores, ¿no? Hablando de fierrero, voy a mostrar de Francisco Cipolla, El Torino. Franco Cipolla, El Torino, edición especial 50 años. El Torino, uno de los autos emblemáticos hechos por Oreste Berta y realizados por ICA en la Argentina y ganador de premios increíbles, ¿no? Mi viejo tenía un Torino, hermoso. Me acuerdo el día que fuimos a sacarlo tenía yo 17 años, cuando fui a sacarlo a la concesionaria. Y también el último, vamos a mostrar el último. Sí. El último que este es el último hijo que tiene la editorial. Contalo vos. El auto del pueblo, bueno, nada más y nada menos que el Volkswagen. El auto del pueblo reúne todas las características de un libro de nuestra editorial. Es un libro de perspectiva histórica, es un libro que habla sobre un artefacto, en este caso mecánico, como lo es el Pulqui, como lo es el Torino, y un auto que generó innovación, que fue original, ¿no? Tiene todas las características de tecnología, hay una empresa en el medio, hay historia. Entonces este es un libro, y este es un poquito el toque que queremos darle a los libros sobre industria automotriz, que no sean un libro simplemente de fierros y de carreras, sino que sea un libro que tenga atrás una historia interesante, aunque sea industrial, de innovación, de que haya sociedad, que haya cultura. Este libro es un libro básicamente, aunque trate la parte técnica del auto, es un libro básicamente de historia, que nos lleva desde la Alemania de la República de Weimar, la Alemania del Tercer Reich, la Alemania federal de la temprana posguerra, nos lleva a la Alemania de los 50, nos lleva a México, nos lleva a Estados Unidos de la época de los hippies y la contracultura, es decir, nos recorre todo el siglo XX y tiene como hilo conductor a este magnífico artefacto mecánico automotriz que es el Volkswagen Beetle. Y lamentablemente nunca se fabricó en la Argentina. Nunca se fabricó en la Argentina. Algunos expertos de la historia automotriz y de los o de la historia fierrera, diría yo, dicen que Auto Santa Fe, que es la que fabricaba el Auto Unión, que era de la marca de los 4 aros. Después del Audi. De Volvo era el Audi. Claro, el Audi. Los 4 aros por las 4 marcas. Bueno. Yo ahora no recuerdo, una era de KW, otra era Audi, otra era... Bueno, había 4 marcas. Audi pasa en los años 60 a ser propiedad de Volkswagen. Por lo tanto, Auto Santa Fe era propiedad de Volkswagen Alemania. Entonces algunos dicen... muy conocedores de la historia de los fierros argentinas, que se fabricaron en la Argentina algunos pocos ejemplares. ¿Prototipos? No, prototipos no. El prototipo se hizo en Alemania en los años 30. Se hicieron algunos y que si circulan, vaya a saber dónde, quién los tiene, pero que hay unos poquitos de fabricación nacional. Yo te cuento algo, Claudio. Sí. Yo, no un Volkswagen, pero sí un DKW, tuve durante una época de mi vida. Y es un auto que extraño. ¿Sí? Que extraño mucho. Sí. Y eso que era un auto viejo, del modelo 69, lo teníamos que empujar. Me acuerdo de mi mujer embarazada empujándolo, a veces porque no arrancaba. Pero es un auto que extraño muchísimo. Si pudiera volver a tener un DKW
familiar, como yo Sí. tenía el familiar, ¿no? Hay ahí cerca de la zona de Ituzaingó hay alguien que los repara y los tiene. Ya quedan pocos, lamentablemente. Pero era una fábrica importantísima en Santa Fe y que, bueno, dicen que me contaron una historia de que los autos se lijaban a mano, no es como ahora que se lijan o que no hace falta ni lijar. Que había un alemán en la línea de montaje y cuando la carrocería llegaba y no estaba bien lijada, no la mandaban a lijar el pedacito que estaba mal lijado, lo mandaban al principio de la línea de montaje a lijarse todo de vuelta. Es decir, era o salían perfectos o perfectos. Sí. Hasta tanto es así que hubo muchos taxis de KW en la década del 60. Sí. Era un auto muy interesante. Sí. Algunos dicen que se estuvo a punto de fabricar acá en los 70, pero el Volkswagen 1500 tuvo tanto éxito que los desincentivó a hacerlo, porque todas las expectativas la cubrieron. Que fue el Dodge 1500, efectivamente. Cubrió todas las expectativas que tenía la empresa en la Argentina, ¿no? Pero bueno, el Volkswagen no fue quizá un impacto tan fuerte en la Argentina, porque lo conocimos un poquito por la importación brasileña en los años 80 nada más, pero en el resto de Latinoamérica, y ni que hablar en Alemania y en Estados Unidos, fue un auto muy importante, ¿no? Por lo que significó. Es interesante también porque se cruzan alrededor de Volkswagen un montón de cuestiones culturales, desde la contracultura norteamericana anticonsumo que lo utiliza, los jóvenes hippies, ¿no? Y que ven una reacción. A los oyentes que el auto del pueblo superó al Ford T. Claro, fue el auto en cantidad de unidades. Claro, después fue superado, ¿no? Sí. Pero está ahí en el podio, digamos, de los más vendidos de la historia, ¿no? Y se cruza también un poco la cuestión de género. La mujer en Alemania empezó manejando un Volkswagen. Las mujeres alemanas adoraban por la simplicidad, por lo fácil de mantenimiento, y lo mismo en Estados Unidos. Entonces, se cruzan en este libro un montón de líneas. Qué lindo. Desde la política, prometo leerlo rápidamente, lo social, lo económico, lo cultural, la cuestión de género. Bueno, ¿cómo hace la gente para encontrarse con todos estos libros y con el catálogo que tiene Lenguaje Claro? Bueno, hay varias formas de conectarse. Hay librerías en Capital Federal, el caso de Librerías Galerna, algunas librerías Jenny Ateneo que ya lo tienen. Hay algunas librerías más chicas que no son en cadena, que también lo tienen. Se pueden conectar también con la editorial www.lenguajeclaro.com. Si están en algún lugar del país alejado. Vamos a repetirlo. www.lenguajeclaro.com. Así es. Bien. Y también en las redes sociales. En Facebook. Sí, también. Bien. Sí, porque buscamos Lenguaje Claro. Sí, efectivamente. Y nos podemos conectar. Totalmente. Está bien, porque hay gente que tal vez diga, nos está escuchando y digo, yo sé algo de Horten. Bueno. ¿Por qué no? Bueno, yo te puedo dar un par de datos de Horten. Bueno, te agradezco mucho por haber venido hasta acá, a traer los libros, a contar un poco la historia. También a reflexionar sobre que tenemos que cuidar la historia argentina. Los argentinos somos a veces bastante sanguinarios con nuestra historia, ¿no? La desechamos y creo que hoy los jóvenes, yo no sé, la verdad que vos por ahí dando clases en la facultad tenés un poco más de relación con los jóvenes que estudian estos temas. ¿Están comprometidos con preservar preservar el patrimonio cultural? Por lo menos una parte, la parte que yo creo que más lúcida o que tiene más interés en el pasado y en lo que fue el país, conocer el país, sí, desde luego que hay un interés. Nosotros, desde luego que entre los distintos objetivos nuestros, uno es un poquito poner estos temas que forman parte de la mitología de la historia argentina, como hablamos del pulqui, del Ciantitela, del Torino, del misil Cóndor, y que del rastrojero, ¿no? Del rastrojero, que sean objeto de conocimiento, pero también de debate, ¿no?
Es decir, cuando donde la historiografía no se mete, en general lo que queda es el mito, y el mito a veces tiende a deformar un poco las cosas. Claro. Entonces, bueno, me parece que acá hay investigaciones que permiten abrirnos al conocimiento y al debate, ¿no? Claudio, te agradecemos mucho este momento y no va a ser el único. Bueno. Te vamos a tener acá en cada nueva presentación seguramente. Okay. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Y además porque a mí me interesa mucho rescatar la historia, especialmente de las empresas argentinas que hicieron grande a nuestro país y que, bueno, disfrutaron nuestros padres, nuestros abuelos, y que hoy se minimiza con tirar y cambiar, ¿no? Estos fierros no se tiraban ni cambiaban. Es verdad. Estos se arreglaban con alambre. Se arreglaban, ¿no? Y duraban toda la vida. Duraban toda la vida. Gracias. Gracias. Vamos al corte y ya regresamos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Las empresas, las ONGs y los emprendedores solidarios tienen aquí un canal para unir sus voluntades en Argentina. Radionegocios.com.ar. Hoy me estoy abriendo el sol. Abandono el miedo a ser quien soy. Tan libre de mí, siguiendo mi voz. Un poder florece, la nueva realidad que me atraviesa. Las 4 de la tarde, 39 minutos. La señora Alejandra Sigliano hoy no está con nosotros, pero nos dejó alguna información para compartir con ustedes. Sustentabilidad es más que una palabra. Son hechos concretos que todos debemos incentivar. Alejandra Sigliano comparte con vos su Espacio Unirse y te invita a reflexionar. Súmate. Ecomedios. Estamos con vos. Somos tu voz. En Telecom capacitamos a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología para la formación e inclusión social. Telecom, conectados con lo que más importa. Y la noticia que nos dejó Ale para compartir con todos ustedes tiene que ver con la experiencia híbrida de Toyota, porque finalizó la caravana de vehículos híbridos
Toyota por el norte argentino. Durante 7 días, una caravana de vehículos recorrió las provincias de Córdoba, Catamarca, Tucumán y Salta, probando todo tipo de terrenos y difundiendo los beneficios de esta tecnología. Se recorrieron más de 1.200 kilómetros en los que el consumo de combustible promedió los 5,5 litros por cada 100 kilómetros. Se utilizó el motor eléctrico en un 50%, por supuesto, reduciendo las emisiones de CO2. En Telecom capacitamos a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología para la formación e inclusión social. Telecom, conectados con lo que más importa. Y llegó, ya llegó, aquí llegó Tomás, después de tanto tiempo y paperas, mire qué cantito que le hice, aquí llegó Tomás, ¿con paperas o sin paperas? ¿Cómo anda? Ya estamos recuperados. ¿Cómo anda, ya estamos Sánchez? recuperados. Muy bien. ¿Bien? Muy ¿Anda bien? bien? Muy bien, muy bien. ¿Se le muy pasó todo esto hinchazón que tenía en la cara? Sí, Muéstrele la a verdad que... muéstrele a los oyentes. No, ahora ya está bien, ¿no? Normal, bajé como 4 kilos, pero cuestiones... Sí, no, se lo ve un peor. poco más flaco. Para mí, bajar 4 kilos Sí. no es algo bueno. Yo No, de por sí soy bueno, demasiado tiene que comer flaco. un poco de chocolate, algo que le... Sí, que le sí, dé, venimos bien. Vengo ¿Viene comiendo bien? pesadito, así que de a poquito Pastas, vamos a recuperar los kilos. Así Bueno. que cuando pueda volver a hacer actividad física, todavía no voy a No, poder, voy a tener que todavía esperar no. un par de semanitas. Y sí, claro. Ya me dijo el médico, pero quien en realidad dejó la actividad física profesional, el fútbol, es Juan Román Riquelme. Que Eso hace hoy, un montón de tiempo. pero hoy es noticia y no porque quiera volver a jugar al fútbol, sino porque quiere explorar en otra faceta, en la faceta dirigencial. Juan Román Riquelme, el ídolo eterno de Boca, quiere incursionar, quiere ser vicepresidente de Boca. Ah, mira vos. Y ya se empieza a especular por quién iría Román, por qué lista, si por la oficialista, que sabemos que, bueno, Angelici no puede volver a ser reelecto, y uno de los nombres que suenan para reemplazarlo es el de Cristian Gribaudo. Sabemos que Riquelme tiene una pelea de hace bastante tiempo con el oficialismo, desde la época en la que Macri era presidente de Boca y que Riquelme le hizo el topollillo, ¿se acuerda? Por un tema de sueldo. Sí. Bueno, también de la época en que Angelici fue presidente y estaba peleado con Riquelme. Aparentemente las aguas estarían un poquito más calmas desde que el año pasado Riquelme acordó su partido de despedida en la Bombonera con Angelici y también tuvo una reunión con Macri en octubre, creo, más o menos para el mes de octubre del año pasado, una reunión en la que disfrutaron de un asado y de un partido de fútbol, el presidente, algunos directivos y también algunas figuras del deporte, bueno, entre ellas obviamente Juan Román Riquelme, el Chicho Serna, bueno, varios de los campeones de la Copa Libertadores, de estos jugadores históricos. Ídolos del CNI. Y digo, ¿y por qué este vicepresidente? ¿Por qué no presidente? No, Riquelme no se debe... No, ¿por qué no un Verón, por ejemplo? No debe haberse capacitado al 100%, calculo, para ser presidente, sino uno supone que iría con su propia lista. Todavía igual no se sabe si irá por el oficialismo, si irá con Jorge Ameal, que también tenía buena relación con Riquelme, le renovó el contrato en su momento cuando... este era presidente en el mandato que fue desde el 2008 al 2011. Después también está el nombre de José Beraldi, dirigente que también se postuló en las últimas elecciones y que fue con Víctor Santamarina, el sindicalista de los porteros, que tantas... y también dueño de las radios. Sindicalista de los porteros, dueño de radios y además presidente del Partido Justicialista. Bueno, sabemos que en la política la política y el fútbol están ahí muy, muy conectados. También por el lado de Cristian Gribaudo, por ejemplo, no solamente es secretario general de Boca Juniors en este momento, sino también es presidente del Instituto de Previsión Social Bonaerense. Bueno, los nexos con la política son muchísimos. Si metés todos esos nombres dentro de una olla y tapás la olla y la destapás, y muy buen olor no va a salir. No. Bueno, por eso creo que todos se disputan a Riquelme, todos querrán tener a ese caballito ganador. Quien tenga a Román en su lista tendrá grandes posibilidades de llegarse la presidencia de Boca
a fin de año. Y otro de los datos que tienen que ver con Boca es el nombre de Fernando Gago. Sabemos que Gago está pasando por una dura recuperación, 4 meses le quedan de la rotura de su tendón de Aquiles en aquella fatídica final con River Plate, y aparentemente el fin de Gago en Boca estaría llegando porque ha trascendido de que de mutuo acuerdo entre el jugador y los directivos se llegaría a un acuerdo para que Gago rescinda su contrato que tenía vigencia hasta el 2020, pero bueno, sabemos que ya son muchas las lesiones de Gago, ya su físico empieza a pesar y tampoco es un jugador tan joven, ¿no? Tiene 32 años y tiene 2 opciones. Desde Boca aparentemente le hicieron la oferta de que se meta en las divisiones inferiores, que empiece a ayudar por ese lado, en el caso de que se retire del fútbol. En el caso de querer continuar, Gago tendría una oferta de Vélez Sarsfield, del club de Liniers, el club que es transmitido siempre por Ecomedios, por Vélez Radio. Bueno, tendría una oferta para Gago, veremos qué es lo que decide el jugador, tendremos más noticias en las próximas horas. Y además tenemos que hablar, si te parece, ¿seguimos hablando o vamos con una por favor. Bueno, tenemos que hablar obviamente del caso de Emiliano Sala. Sí, obviamente ¿lo encontraron o no? Encontraron un cuerpo allá, ¿no? Encontraron un cuerpo. No se sabía anoche si es... Hasta anoche no se sabía y hasta ahora tampoco se sabe. El cuerpo fue rescatado ayer, después de que fuese encontrado el día domingo. Fue un rescate que tardó unos cuantos días porque las aguas ahí del Canal de la Mancha, los 67 metros de profundidad, en realidad no, 63 exactamente para ser exactos, donde se encontraba el avión, son aguas en las que se hace muy complicado hacer el rescate porque ni siquiera pueden entrar los buzos, hay que hacerlo con un robot, aguas muy tempestuosas y que te dan nada más que unos minutos en las que se tranquilizan para poder efectuar el rescate. Finalmente se logró efectuar en el día de ayer, todavía el cuerpo no fue identificado, fue trasladado a Portland, donde allí los forenses del departamento de Dorset se están encargando de identificar el cuerpo, si es del piloto o si es de Emiliano Sala, que eran las únicas 2 personas que estaban en este avión. Si es de Emiliano Sala es fácil identificarlo, tenía muchos tatuajes, así que... Tenía muchos tatuajes, bueno, tenía un porte importante, Emiliano Sala. Lo cierto es que, bueno... Lo que pasa es que ayer yo escuché una noticia que la verdad que me produjo una sensación bastante fea. Decían que las autoridades inglesas habían tratado de rescatar el cuerpo como pudieron, como dando a entender que, al menos lo que yo escuché, ¿no? Como dando a entender que el cuerpo no estaba completo, que estaba dividido. Han pasado muchos días. Además, ¿no? Han pasado muchos días bajo el agua. Recordamos que esto fue el 21 de enero, esas aguas son... pero que no durás, lo contaban muchos periodistas, 10 minutos te morís de hipotermia, son aguas muy pero muy frías. Sabemos el invierno terrible que está pasando Europa y esa zona en particular con aguas muy tempestuosas y que bueno, con esa temperatura es complicado para un cuerpo pasar tantos días. Veremos qué es lo que sucede. Obviamente las esperanzas ya prácticamente que son nulas, ya prácticamente que es confirmado que ambas personas han fallecido, y solo resta, bueno, para las familias la tranquilidad de poder velar a su ser querido como ellos quieren en el pueblo de Progreso, allí en la ciudad de Santa Fe. Ojalá puedan recuperar el pueblo, ¿no? El cuerpo. En la provincia, perdón, de Santa Fe. Ojalá puedan recuperar el cuerpo y poder darle, su último adiós allí en su pueblo, ¿no? Es lamentable. Un jugador muy prometedor, un chico realmente joven, la verdad que... Y bueno, y ahora empezarán también la otra cara de esta moneda, que es la investigación, que bueno, por lo pronto tardará un mes el informe preliminar que va a realizar la AAIB, que es el organismo británico encargado de todas las investigaciones por hechos que ocurrieron en el transporte aéreo, y además la otra cara de esta moneda, porque bueno, había 17 millones de euros, que era la cantidad de plata que había pagado el Cardiff para adquirir a Emiliano Sala, comprado al Nantes, y ahora los reclamos por parte del club francés para que ese dinero sea girado, porque la transferencia nunca se realizó, y desde el Cardiff, desde el club inglés, afirman que primero quieren ver qué dice la investigación, cuáles son los resultados, qué es lo que sucedió, quiénes son los responsables, porque a alguien lo puso a Emiliano Sala en
en ese avión, un avión que veremos si se habla de que el piloto no estaba en condiciones o que el avión no estaba en condiciones para hacer el trayecto. Bueno, son muchas las hipótesis que hay, no hay nada definido y hay mucho dinero, ¿no?, en juego, ¿no? Qué cosa extraña, por eso mismo, no solamente dinero, sino también lo que representa el jugador de fútbol, ¿no?, hoy por hoy, y además su vida. Pero digo, qué cosa extraña, ¿no?, que ese chico subiera a un avión donde solamente iba una sola persona, y no fuera un avión de línea, un avión seguro. Es una cosa media rara, ¿no? En un trayecto que es muy complicado, ¿no? En un trayecto, claro, que las aguas y los vientos son complicados, ¿no? Sí, raro. Algún responsable habla dentro de todo esto. Vamos a hablar después del fútbol. ¿Cómo está su globito? Y mi globito juega mañana, contra Vélez, justamente. Ah, mira vos, transmisión de Ecomedios. Rivales que están ahí pegaditos, bueno, nada más que los separa 2 puntos. Me va a comentar cómo viene la tabla, cómo está Boca, cómo está River, cómo está el fútbol hoy por hoy, pero eso va a ser seguramente después de que vendamos, porque algo tenemos que vivir. Sí. Presentan a Alberto Pérez en radionegocios.com.ar las siguientes empresas. ¿Te perderías ese gol que define el campeonato por filmar la jugada? Que un like no cambie tu historia. Seguí tu plan. Os de Neo. Ahora de 18 a 27 años. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifa SOFE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o contacto@osde.com.ar. Esta modificación de categoría OSDE Neo 1827 entrará en vigencia a partir del 1 de 11 de 2018. Las 4 de la tarde, 54 minutos, 31 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y recién me llega un mensaje al celular, la transmisión exclusiva a través de Facebook, que nos están viendo los oyentes a través de Facebook también, la transmisión exclusiva, y bueno, y todo lo que vivimos hace un ratito con la gente de los libros, vamos a estar reviviéndolo, ni bien termina el programa, porque va a estar todo subido a los canales de Ecomedios, de EcoTV y en la web a través del Facebook, y bueno, todo lo que usted ya sabe dónde encontrarnos, no solamente por AM1220, sino en todos los canales que tenemos para ofrecerles desde nuestra emisora. Bueno, íbamos a hablar del fútbol, íbamos a hablar de su querido Huracán, de Vélez, que juegan juntos, de cómo van en la tabla y de todas esas cosas, ¿no? Sí, primero lo que tendremos en media horita nada más, juega el Sub-20, juega el Sudamericano de Chile, la Argentina se va a enfrentar a Uruguay en un verdadero clásico allí en Chile por la clasificación al Mundial Sub-20, el Mundial que se va a disputar en Polonia. Argentina, en el caso de empatar o ganar, va a acceder ya directamente a este Mundial, será a partir de las 17:30 por Teis Sports
El último partido de Argentina, que será el fin de semana, será el domingo contra Brasil, contra el eterno rival. Así cerrará Argentina el sudamericano. En el caso que le gane hoy a Uruguay, que es el puntero de este torneo, Argentina tiene chances de campeonar. Usted dijo Polonia. Polonia, exacto. Muy bien, bueno. Hoy publiqué, antes de que siga, en mi Facebook, en Radio Negocios Alberto Pérez, mi Facebook, le recuerdo, Radio Negocios Alberto Pérez, una foto que tiene que ver con la Argentina y con Europa. Y cómo abarca el territorio, todo el territorio argentino, todo lo que nosotros conocemos de la Argentina, puesto sobre los países de Europa. Y la verdad, prácticamente todo Polonia, no solamente todo Polonia, tenemos un montón de países que cubrimos con nuestro territorio. Y a veces me pongo a pensar, ¿no? Hoy cuando veía esta foto, y la verdad que realmente me impresionaba, yo lo sabía, pero a veces la imagen, una imagen es más que 1000 palabras, ¿no? Ver que, por ejemplo, la Argentina ocupa prácticamente toda Polonia, Bielorrusia, Ucrania, toda Moldavia, toda Rumania, parte del Mar Negro, Serbia, Croacia, Austria, casi toda Alemania, la mitad de 3/4 de Francia, casi 3/4 de España. Es una cosa increíble lo que somos y no podemos salir de la mediocridad. Así que te recomiendo ver esa foto en Radio Negocios Alberto Pérez. Muy interesante. La podés, si querés, compartir, porque es muy interesante esta foto de ver la Argentina montada, superpuesta a Europa, ¿no? Somos casi toda Europa. Seguimos con Argentina, seguimos con el fútbol argentino y hacemos la fecha número 18 este fin de semana. Tendremos, en realidad a partir de mañana, hacemos un repaso de los partidos más trascendentes. 19 horas mañana Tigre contra Banfield, 21:10 Lanús con Gimnasia. Mismo horario, Huracán juega contra Vélez. Recordamos que Huracán y Vélez están ahí palmo y palmo peleando por acercarse a zona de Copa Libertadores. Vélez tiene 28 puntos, Huracán 30. El primer clasificado a la Copa Libertadores es Atlético Tucumán con 31 puntos. El sábado tendremos duelo, jugará Independiente a las 19:20 contra Unión, transmisión de Fox Sports Premium. Atlético Tucumán, también uno de los que están ahí bien arriba, a las 19:20 contra Talleres, transmisión de TNT Sports. Y el partido postergado, finalmente se iba a jugar el sábado a las 21:30, Colón y San Lorenzo. Finalmente se suspendió, se pasó para marzo por los jugadores que están afectados. Ya son 10 los jugadores de Colón de Santa Fe que están afectados con síntomas muy similares a los del dengue. Ya se les hicieron análisis respectivos, hubo análisis oficiales por parte del Ministerio de Salud de Santa Fe. Que dieron negativo. Le van a hacer una segunda tanda de análisis la semana que viene porque los análisis no son concluyentes, o sea, vos con un análisis solo no podés determinarlo, pero los síntomas siguen estando, así que los jugadores no están a disposición para jugar este partido y por eso ha sido suspendido. El domingo tendremos un partido clave para esta Superliga. A las 19:20, River en el Monumental, en lo que será el partido de la fecha, sin lugar a dudas, va a recibir al puntero, va a recibir a Racing por TNT Sports. Racing quiere seguir en la senda de la victoria porque tiene a Defensa y Justicia pisándole los talones. Partidazo el de River. Un partidazo, sí. Partidazo total porque además tiene cierta polémica de por medio, la eliminación reciente de Racing de la Copa Libertadores frente a River por un 3-0 contundente, en el que encima hubo polémica entre algunos jugadores que pueden llegar a volver a cruzarse en cancha. Caso Centurión, que seguro va a ser titular como es habitual en Racing, y caso Enzo Pérez, que ya se recuperó de sus dolencias musculares y que está a disposición del técnico. Veremos si Gallardo lo incluye. Tendremos no solamente una promesa de buen partido, sino promesa de polémica. Eso es cancha de River, en el Monumental. Exacto. Bien. Y Boca va a jugar a las 21:30 ese mismo día también en Córdoba contra Belgrano. Boca también que está en este momento en zona de Copa Libertadores y quiere mantenerse allí. Defensa y Justicia, el escolta, va a jugar el lunes a las 19 horas contra Argentinos Juniors en Varela. ¿Cómo vamos nosotros?
Vamos ya al fondo de todo, ¿no? Y Argentinos está complicado, sí. Está No complicado. está en zona de descenso, pero no se puede descuidar. Bueno, somos pobres, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿nos vamos? No vamos. Bueno, son las 5 de la tarde, ya llegó el señor Gerardo Subirana. ¿Cómo le va, Gerardo? Buenas tardes, como todas las tardes. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves aquí a las 4 de la tarde para hacer otro Radio Negocios. El jueves volvemos, Tommy. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque nadie puede regresar en el pasado. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos por el futuro. Allá vamos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.